Muchísimas gracias a todos los organizadores, a la maestra que gentilmente me ha presentado con ustedes, y agradezco de sobremanera la atención brindada también por los asistentes. Saludo cordialmente a nuestros amigos, integrantes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, alumnos, maestros, docentes, y verdaderamente es un honor para mí y un privilegio estar en este congreso. Debo manifestar que este congreso es un congreso único en su clase aquí en el estado de Veracruz. No habíamos tenido de esta magnitud un evento académico relacionado con la seguridad cibernética, y a pesar de ser un tema de la más alta relevancia para la ciudadanía, ha sido poco explotado. Por ello, expreso mi beneplácito por encontrarme aquí y sobre todo poder compartir con ustedes algunas ideas relevantes sobre la regulación jurídica que debe existir en materia de delitos cibernéticos. No es nada sencillo, queridos asistentes. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a brillantes disertantes desde la mañana y se han dado cuenta que la problemática es real, que la problemática es contundente, que hay afectación al ciudadano con relación al uso de las tecnologías y que los delitos cibernéticos van en incremento, que su persecución y sanción es algo sumamente complicado, y lo peor de todo, que México se encuentra inmerso en un profundo rezago en materia de legislación sobre la regulación jurídica de este tipo de delitos. Lo primero es entender que estamos en presencia de un rezago en México, que hay una pereza legislativa que no ha encauzado sus esfuerzos para mejorar ese aparato jurídico que debiese regular este tipo de actos. La ciberseguridad evidentemente es una responsabilidad compartida, queridos asistentes. A veces creemos que el Estado tiene la obligación absoluta, total, de proveernos de seguridad a todos nosotros. Y vamos por las noches en un callejón oscuro, con un poco de desasosiego, con algunas joyas encima, y somos asaltados a altas horas de la noche y decimos que inseguridad. Eso es culpa del Estado. También es culpa de nosotros. Andar a altas horas de la noche, en un estado no muy conveniente, y luciendo joyas que pudieran representar un atractivo para los delincuentes, eso también es responsabilidad de nosotros. La realidad es que la seguridad pública es responsabilidad compartida, la ciberseguridad también. Lo importante es entender que como individuos inmersos en un entorno tecnológico, estamos evolucionando. Y esa evolución representa, sin lugar a dudas, también a la par el surgimiento de individuos que ocupan sus conocimientos para delinquir. Ocupan su preparación profesional para causar afectación y allegarse de beneficios de forma ilícita. Y los más vulnerables somos aquellos que pudiéramos desconocer esos daños, que pudiéramos desconocer ese tipo de riesgos, y que no hemos hecho conciencia que la seguridad cibernética depende de todos nosotros. Ese es el primer punto. Cuando entendemos que esto es una responsabilidad compartida, empezamos a mutar a la comprensión de esta nueva generación de actos delictivos conocidos como delitos cibernéticos. No podemos entender la ciberseguridad si no es entendiendo a aquel individuo que puede vulnerarla, que es el delincuente cibernético. He estado en diversos foros y casi siempre me hacen la misma observación. Oiga, doctor, es que los delitos cibernéticos son los mismos delitos que se cometen, solamente que con el uso de las tecnologías. El robo sigue siendo robo, el fraude sigue siendo fraude, solo que por internet o a través de las tecnologías. La realidad es que esto no es así, en lo absoluto. Los delitos cibernéticos son la consecuencia de la evolución tecnológica y evidentemente el ánimo antijurídico y antisocial del individuo que pretende delinquir. Cuando se da ese binomio, surgen estos delitos de nueva y última era. Pero los delitos cibernéticos, queridos asistentes, representan un reto más profundo que solamente conceptualizarlos, que solamente definirlos en la doctrina.
Muchos de ustedes han escuchado los conceptos. Hay muchos autores que hablan de delitos electrónicos, como la doctora María de la Luz Lima, delitos informáticos, como el doctor Julio Telles Valdés, en su libro Derecho Informático, delitos electrónicos también, electrónicos, cibernéticos, delitos binarios, como un servidor los he denominado en mi libro de Combate a la Delincuencia Cibernética. La verdad es que no es objetivo de esta ponencia disertar cuál es el concepto más apropiado. El objetivo es entender que cuando un acto delictivo se conjunta con las tecnologías, da surgimiento a un nuevo acto delictivo. Si no comprendemos que ese es un reto, no va a haber legislación que alcance para poder describir este nuevo tipo de acto antijurídico. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien me decía, oye, es que me amenazaron por internet. A la luz de tus argumentos, esas serían amenazas cibernéticas. Digo, es correcto. Pero pues es las mismas amenazas, es el mismo individuo, solo que en vez de amenazarte verbalmente, lo hace a través de tu muro y tu cuenta de Facebook. No es así. Miren, el delincuente cibernético tiene algo que no tiene el delincuente tradicional, y es una preparación más profunda sobre nuevas tecnologías. Eso lo vuelve un individuo más peligroso. Eso genera que el uso de las tecnologías en su favor cause una afectación más profunda de cómo lo haría en el entorno material o real. La persecución de este tipo de delincuentes es más compleja, requiere especialización, peritajes, todo un andamiaje de inteligencia policial, y las posibilidades de su captura son más remotas. El delincuente cibernético tiene más ventaja, es más peligroso, causa más afectación que el delincuente tradicional. En consecuencia, el delito cibernético debe contar con una penalidad mayor. Pero en México ni siquiera lo tenemos descrito así. En México tenemos un Código Penal Nacional, y ese Código Penal, evidentemente federal, describe un nuevo tipo de delito, que es la intrusión o vulneración de información. Y esa vulneración de información no es otra cosa que la descripción de lo que conocemos como hackeo, la intrusión no autorizada a un sistema u ordenamiento lógico con el ánimo de beneficiarse, conocer, transportar o almacenar información para la cual no tenía derecho o acceso. Y así está descrito, hackeo. Pero hay otras conductas más complejas que también involucran las nuevas tecnologías y que no se encuentran descritas actualmente en el sistema jurídico penal. Y hablamos entonces también de que el Código Penal de Veracruz contempla también un capítulo sobre los delitos informáticos y establece también que quien altere, modifique, utilice, almacene sin consentimiento de quien deba darlo cualquier tipo de información albergada en un sistema lógico, binario o informático será acreedor a determinada sanción, y replica nuevamente el hackeo. Hasta ahí hemos llegado en materia legislativa en México. Eso es lo que hay para combatir el crimen. Yo he escuchado las disertaciones brillantes que hubo en la mañana y efectivamente coincido con todas ellas, y se establece que hay una policía científica, una policía cibernética, una división de prevención de delitos cibernéticos, pero aquí el problema es cuando vamos más allá, cuando damos el siguiente paso. Para los que estudian Derecho y para los que no lo estudian también. Es la policía cibernética, evidentemente, o la división de policía científica, el primer contacto que pudiéramos tener. Oiga, ¿sabe qué es? Que hackearon mi cuenta, hicieron mal uso de él, suplantaron mi identidad y obtuvieron recursos en favor de terceros. Es una afectación y vengo a denunciar. Esta corporación es canalizadora, pero al final el que investiga quién es, el fiscal. Él, la policía cibernética científica, esta división de prevención, escuchará mis manifestaciones y lo turnará inmediatamente y me invitará a que interponga una denuncia formal por la comisión de esos actos delictivos. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Ya les he dicho que no tenemos una legislación eficaz, pero si a eso le agregamos que el procedimiento jurisdiccional para que una denuncia se convierta en una sanción para el probable responsable, eso es todavía más complejo.
Sí, efectivamente, la policía cibernética será canalizadora. ¿Cuál es el problema? Mire, pasó esto. ¿Cuál es la página? La dirección IP la rastrearán ellos, pero al final nos van a decir, ve e interpon tu denuncia. ¿Quién va a conocer de esa denuncia? El fiscal. Y empieza el primer problema. ¿Qué tipo de delito es? ¿Fuero común o fuero federal? Ya hemos dicho que la jurisdicción en materia del ciberespacio no es nada sencillo. El Código Penal Federal dice, delitos cometidos en el extranjero con repercusión en nuestro país son competencia federal. ¿Cómo voy a saber de dónde proviene la comisión de ese acto? Puede ser de cualquier parte del mundo, de la ciudad o de mi vecino que enfrente se está conectando a través de su laptop. Los problemas de jurisdicción son los primeros a los que se enfrenta la autoridad. No hay autoridad especializada, no hay fiscalías especializadas en materia de delitos cibernéticos, deben de existir. ¿Quién va a escucharnos a nosotros y va a decir, efectivamente, usted fue objeto de la comisión de un acto delictivo de naturaleza cibernética y en consecuencia giro atento oficio a la policía cibernética para que inicie el rastreo de la dirección IP? No lo tenemos. Les comparto una anécdota que además fue real y fue interesante. En una ocasión una persona recibe en su cuenta de Facebook amenazas de un tercero que sí conocía. Se inicia la denuncia formal en el fuero común y llegamos con el oficial de mesa, en aquel entonces todavía oficial de mesa, y al recibir evidentemente a la parte que se dice víctima, dice, ¿cuál es el problema? Mire, vengo a poner en su conocimiento que he sido víctima de un delito. Hay una persona que está profiriendo amenazas en mi muro. Y le dice al oficial de mesa, oiga, es que pues eso me suena más a grafiti ilegal, a denuncia, que a amenazas. Dice, no, mi muro de Facebook, no mi pared. Le dice, ¿su muro de qué? De Facebook. No sabía que era el Facebook. Si nosotros, el primer contacto con la autoridad que se supone que va a investigar el acto delictivo, que va a ordenar las diligencias de investigación, que va a solicitar a la policía cibernética que rastree la dirección IP o que te va a recibir la evidencia, no está capacitada, no habla el mismo idioma o la brecha generacional lo ha abandonado definitivamente, hay dos caminos: que se capacite o que se inicie una división especializada, una fiscalía especializada. Tenemos una policía cibernética en México. Ahora nos falta que el órgano que persigue los actos delictivos también esté especializado, porque es un binomio. La policía por sí misma no puede hacer nada. Te recibe, te canaliza, te orienta, y es la que en un momento dado puede, con la inteligencia a su cargo, investigar, pero por orden del fiscal. Ahí empieza el primer problema. El segundo problema de los delitos cibernéticos es que en su mayoría se basan en espacios virtuales, en ordenamientos lógicos, en servidores, ordenadores y todo tipo de espacio virtual que jurídicamente no encuentra una regulación adecuada. Les voy a poner otro ejemplo muy simple. Cuando una persona va conduciendo un vehículo automotor y resulta que atropella a alguien, y ese atropellado, evidentemente, pierde la vida, el conductor quizás se da a la fuga, se va. Yo pregunto, ¿quién es penalmente responsable hasta en tanto se desconoce quién cometió ese probable homicidio culposo? El propietario del vehículo. La autoridad, evidentemente, decomisa el vehículo, checa las placas, pide informes y a nombre de quien esté registrado, sobre de él, inicia la investigación. Si el titular del vehículo dice, no, bueno, sí soy el titular, pero yo no lo venía conduciendo, entonces se redirecciona la investigación. Pero de entrada, el titular es el responsable. Así debería ocurrir con los espacios virtuales a los que accedemos todos los días ustedes y un servidor. Yo tengo una cuenta de Facebook, un correo electrónico, una cuenta de Twitter, un canal de YouTube. Y si yo hago un uso de estos medios electrónicos con el fin de causar una afectación, y esto está descrito en los códigos penales y se traduce como un delito, puedo actualizar un delito cibernético.
Y cuando alguien me diga, oye, es que Carlos a través de su cuenta de Facebook generó este tipo de acciones, o me defraudó mediante este correo, yo lo que voy a decir es, ¿cómo acreditas que es mi correo? Es que tiene tu nombre, tiene tus fotos, y a mí jurídicamente acredítame que ese espacio virtual del cual yo dispongo es mío jurídicamente, y en consecuencia impútame una probable responsabilidad. ¿De quién son las cuentas de Facebook, queridos asistentes, actualmente? Mark Zuckerberg. No de ustedes, no de mí, son de él. De él son esos espacios virtuales. ¿Qué tenemos respecto de esos espacios virtuales entonces? La posesión. Estamos ejerciendo posesión respecto de un espacio virtual y eso nos da potestad jurídica. Sabemos que la posesión es corpus animus, o sea, que si a mí me arrendan un inmueble, tengo la posesión de ese inmueble, no la propiedad. Pero el posesionario tiene los mismos alcances que el propietario. De tal suerte que si a mí no me paga la renta, el que está arrendando mi inmueble y voy y lo saco, yo cometí despojo. Oye, ¿pero por qué? Pues si es mi inmueble, yo se lo estoy rentando. Pues sí, pero él tenía la posesión. Y la posesión legal. Y no lo puede sacar a menos que haya un juicio previo. Esto, llevado al plano virtual, representa que lo que existe en el ciberespacio debe ser reconocido como parte de nuestra propiedad. Y aquí es donde entra el concepto de bienes digitales. Los bienes digitales son una fantasía todavía. Si no logramos subsanar ese rezago, no podemos hablar de una persecución real de delitos cibernéticos, porque cuando la investigación llega a la etapa de juicio, con la mano en la cintura la defensa dirá, acredítame que esos espacios virtuales que fungieron como medio o canal para el acto delictivo son de mi defendido. Y no se puede acreditar eso. Todavía no. El ejemplo muy claro. Si yo tengo un teléfono celular y me desapoderan de él, me lo roban, y voy y denuncio por robo, probablemente para la reparación del daño le van a hacer un peritaje a ese teléfono. Y me van a decir, oye, ese teléfono cuesta 3.500 pesos, que estaba medio usado, el peritaje revela 2.800, por la cuantía es un delito que alcanza fianza, no hay problema, vamos a negociar mediante la conciliación. Yo le digo a la autoridad, oiga, ¿y lo que hay adentro del celular? Mis archivos, mis, evidentemente, datos, esa propiedad digital que está en el interior, ¿no me la va a evaluar? ¿No me la va a considerar? No. Actualmente eso es visto como entretenimiento, como algo que se puede reponer, como algo que jurídicamente no puedo exigir. Checan lo físico, pero lo interno, lo lógico, la serie de datos, el código binario de unos y ceros, ese jurídicamente no está reconocido. Entonces yo puedo decir claramente, expresando esto mismo en otra conferencia, me decía una persona, doctor, pero eso es propiedad intelectual. No. Miren, si hay un libro que yo compré a través de internet y me lo mandaron digital, porque además eso ya es muy común, ese libro que me mandaron digital es una serie de archivos, un código, que yo descargo y puedo leer en un lector de PDF común. Si a mí me roban un dispositivo y se llevan el libro digital dentro, también me desapoderaron de un bien del cual yo ya pagué. Obviamente yo no soy el autor de ese libro virtual, pero sí soy propietario de ese libro virtual porque lo pagué, porque es mío, porque lo descargué. Que lo puedo volver a descargar o que lo puedo volver a pedir, eso es otra cosa. Pero que jurídicamente debe estar regulado es indispensable. Si no entendemos que los espacios virtuales actualmente de los que la mayoría de nosotros disponemos deben estar regulados jurídicamente, y si no entendemos que hay una propiedad y posesión respecto de estos bienes digitales, si no superamos esa deficiencia, gran parte de los juicios en esta materia están destinados a la impunidad. Sabemos que son los delitos cibernéticos, porque los hemos escuchado. Pero hay toda una clasificación que representa una modificación de la percepción que se tiene sobre lo que hacemos en el ciberespacio. Tenemos dos realidades, queridos asistentes, dos realidades a las que accedemos todos los días. Les voy a poner otro ejemplo más. Un individuo
Se levanta a las 8 de la mañana, prende su computadora, ejerce el teletrabajo. Para los que no sepan qué es el teletrabajo, es un trabajo a distancia que se puede llevar a cabo con las mismas canonjías que el trabajo presencial, solo que a través de medios electrónicos. Pues este teletrabajador se levanta temprano, prende su computadora, inicia sus gestiones, manda información que le piden sus jefes, hace algunas transferencias bancarias, posteriormente se toma su desayuno, pide algo por internet, se lo llevan a su domicilio. Una vez terminadas sus funciones, se mete a su cuenta de Facebook, se recrea un poco, más adelante habla con la novia, después habla con sus parientes, están en el extranjero, a través de videoconferencia por Skype quizás, termina, ve una película, se recrea, dan las 4 de la tarde y se acabó su jornada del día. Materialmente, en este ejemplo, ¿qué es lo que pudimos advertir? Materialmente, es un individuo que se paró a las 8 de la mañana y estuvo sentado frente al ordenador hasta las 4 de la tarde. Eso es lo que hay, materialmente. Y si yo quiero ejercer investigación, técnicas de investigación respecto de esa realidad material, puedo hacer una inspección ocular en la casa de este señor, y ¿qué es lo único que voy a encontrar? Que estuvo sentado toda la mañana, evidentemente frente al ordenador. Bienvenidos, les damos la bienvenida a los distinguidos rector emérito. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona sentada desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, esa es la realidad material. La realidad virtual es un individuo que ha subsanado necesidades de recreación alimentarias, emocionales, personales, laborales y de toda índole. Y si un tercero arremete contra su integridad virtual, ahí es donde entra la persecución de los delitos cibernéticos. Son dos realidades las que vivimos. La material, la común y cotidiana, y la virtual, a la que accedemos con los dispositivos digitales. El gran error del sistema penal mexicano ha sido querer sancionar los actos delictivos en el ciberespacio con la legislación que impera en la realidad material. O sea que al fraude lo quiere seguir persiguiendo cuando es fraude cibernético. A las amenazas las quiere seguir persiguiendo como si fueran amenazas cibernéticas. Y debemos entender que son tipos penales diferentes, formas de impacto distintas, persecución más compleja, especialización del órgano persecutor, mayor peligrosidad del delincuente. En consecuencia, un tipo penal distinto. Voy a entrar a esa materia y para ejemplificar esto les recuerdo un poco. Cuando se daba el robo de energía y detectaban que alguien se estaba robando la luz, lo primero que le decía a la autoridad: te vamos a denunciar por robo. Cuando se iniciaba la investigación, le decían a esta persona: ¿quién hizo el delito de robo? Quien desapodere a otra persona total o parcialmente ajena de un bien con el ánimo de dominio, lucro o uso, cometerá el delito de robo. ¿Y la luz es un bien? No, no es un bien, entonces no hay delito. Y no podían procesar a los que se robaban la luz bajo la óptica del delito de robo. Y tuvieron que evolucionar al delito de robo de energía. Pasó con el fraude. Comete el delito de fraude quien obtenga para sí o para un tercero un beneficio con ánimo de dominio, lucro o uso. ¿Y qué pasaba con las personas que pedían préstamos, después no tenían para pagarlos y decían: debo o no niego, pago no tengo? Ah, fraude, no alcanza el delito. Y tuvieron que evolucionarlo a la insolvencia fraudulenta, un tipo penal diferente. Bueno, tratemos entonces de perseguir los delitos cibernéticos con lo que tenemos actualmente en la legislación mexicana y nos vamos a dar cuenta que para nada encuadras con esa descripción. Es muy complicado. Entonces los delitos cibernéticos, queridos asistentes, pueden ser de dos grandes naturalezas: provenientes de los tradicionales, donde se hace uso de los delitos tradicionales, pero utilizando las nuevas tecnologías como medio o canal, como objetivo o finalidad, o como coadyuvante. Ese es solo un tipo de delito cibernético. Los tradicionales cometidos con las nuevas tecnologías, repito, utilizándolos como medio o canal, como objetivo o finalidad, o como coadyuvante. Pero la otra naturaleza de delitos cibernéticos, que tampoco está considerada,
son aquellas descripciones actuales que solo se pueden llevar a cabo en espacios virtuales. Por ejemplo, el phishing. ¿Qué es el phishing? Traducido como la recolección no autorizada de información. Es la implantación de un software que no tiene otra finalidad que recabar información de un determinado usuario sin su consentimiento, con el fin de utilizar, conocer, transportar o almacenar dicha información. El phishing no es una conducta que puede existir fuera del entorno virtual. Entonces, quienes sostienen que los delitos cibernéticos son los mismos delitos, solo que utilizando las nuevas tecnologías, deben replantear ese pensamiento. Porque el phishing no existe fuera del espacio virtual. La implantación de software malicioso, el adware, el malware, el spyware. El spyware es la implantación de un software que tiene como finalidad espiar al individuo que tiene implantado ese sistema. Pero encontramos otras conductas todavía más profundas que no están descritas en la legislación y que necesitan con urgencia ser tipificadas. ¿Qué es tipificado? Contemplado en el código para después poderse ejercer acción penal en contra de un probable responsable. Entonces, tenemos lo único considerado actualmente es el hackeo. Ya ni siquiera el craqueo, que es diferente. Tenemos el hackeo actualmente, pero está un sinfín de actos delictivos que con las tecnologías se van cometiendo, como, reitero, la suplantación de la identidad, que eso es algo muy común. La suplantación de la identidad infiere dos vertientes. Emular casi de manera idéntica un servidor o página para efectos de que el usuario se confunda, ingrese sus datos, se recopile la información y posteriormente sea utilizada para la comisión de un acto delictivo. Suplantación de identidad. Conductas que no encuentran homólogo en la legislación y por tanto deben ser tipificadas, descritas en la norma. Oye, suplantó mi identidad, suplantó la identidad de un portal, yo le creí y accedí a él. Recientemente me hicieron una consulta y inmediatamente detecté que era un fraude. Ojo, esto también puede ser suplantación de identidad y al mismo tiempo los delitos que se acumulen. Una persona que estaba en el buró de crédito, probablemente todos saben que es el buró de crédito, es el sistema de antecedentes crediticios que puede detectar si una persona ha sido no deudor o buen pagador y dependiendo de ello la obtención de futuros créditos. Y le llega un correo de buró de crédito maravilloso y le dice: con la nueva reforma a la legislación de entidades auxiliares crediticias y con base en los artículos, no, hombre, yo cuando lo leí dije, esto es una maravilla, que lo redactó un abogado. Usted se hará beneficiario a la canonjía de extinguir su mal historial crediticio pagando la cantidad de 1.800 pesos depositados a la cuenta TAC. Los delincuentes cibernéticos son muy astutos, juegan con las emociones del individuo. Y si es un individuo que ha tratado de limpiar su historial crediticio porque en ningún lado le prestan, en ningún lado le dan tarjetas, y le llega un correo de esta naturaleza, oye, por 2.800 pesos, claro que los pago y claro que limpio mi historial crediticio, sin darse cuenta que en realidad es una suplantación de la identidad de la página del Buró de Crédito Oficial y él estará destinando esos recursos a un fondo que no le corresponde. Recientemente llega el baño de softwares maliciosos, de correos inapropiados, y eso también es una forma de delito cibernético, porque son capaces de construir cantidades de textos fraudulentos que pueden engañar incluso a la mente preparada. Los que utilizan banca móvil, probablemente les ha llegado un correo de Bancomer, su cuenta ha sido suspendida por unos manejos, le aconsejamos escribir a la siguiente cuenta para más información. Y el que no tiene conocimiento que esto solo está reservado para la banca móvil, va y manda el correo y ahí empieza el primer contacto. Seguramente a algunos de ustedes les ha tocado, porque a mí me están llegando con frecuencia. Señor, me complace mucho contactarlo y decirle que soy una persona ya muy enferma, nunca tuve hijos,
Nunca tuve nada en la vida más que portarme bien y amasar una gran fortuna, y ahora no sé a quién se la voy a dejar. Estoy buscando un hombre de buen corazón, de buenos principios, y usted es el indicado. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Y resulta que empiezan a jugar con las emociones del ciudadano. El individuo impreparado, que lo abandonó la brecha generacional, o que está explorando apenas sus primeros pasos en la inclusión de los correos y de las redes, probablemente se sentirá tentado y contestará el correo. Y ahí empieza el juego macabro de los delincuentes cibernéticos. Se ha ganado usted una suma extraordinaria, solamente que tiene que pagar un pequeño arancel de aduana, porque esa cantidad es muy grande, no se la podemos mandar así. Es un pequeño impuesto que tiene que correr a cargo de usted. Aquí está el certificado, y te mandan el certificado aduanero increíblemente copiado del real. Y crees que vas a recibir tu fortuna, que vas a ser millonario. La realidad es que poder procesar estas actividades delictivas a través de un buen juicio encuentra muchas dificultades. La primera de las dificultades es la tipificación de estas conductas. Yo se los he dicho, la implantación maliciosa de softwares, evidentemente la destrucción, la intrusión no autorizada a sistemas, cuentas, ordenamientos lógicos, informáticos, phishing. Todas estas conductas que están generando estragos en el ciudadano no están consideradas. El primer reto es tipificarlas. Pero el segundo reto es entender que esos espacios virtuales le pertenecen a alguien, y ese alguien tiene responsabilidad jurídica, propiedad y posesión de los bienes digitales, lo que he sostenido hace un instante. Si no entendemos tampoco en el sistema jurídico mexicano que lo que hay en el ciberespacio es susceptible de regulación jurídica, tampoco podremos imputarle responsabilidad a nadie. En la primera defensa del juicio, el hacker quedaría libre. ¿Qué están haciendo países más avanzados de esta materia? Están desarrollando legislación que permite incorporar toda esta serie de espacios virtuales a una legislación propia. Necesitamos una ley completa de seguridad informática que involucre la comisión de los actos de delitos cibernéticos, pero además la contemplación de la propiedad digital. Ese es el primer paso que el Estado mexicano tiene que dar. Y a mí me llamó mucho la atención un criterio que le comparto a todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que veamos un poco el nivel de rezago en el que nos encontramos. Dice la Corte: páginas de Internet, es posible certificar su contenido a través de un notario. El notario puede apersonarse frente al ordenador, a la computadora, y certificar su contenido. Jurisprudencia de observancia general y obligatoria según la ley de amparo. Yo les pregunto, ¿puede un notario certificar lo que hay en el ciberespacio? Por supuesto que no. Eso involucra autenticar la página, verificar la dirección IP, conocer evidentemente si fue o no alterada. Oigan, yo puedo sacarle un screenshot a la página de la Universidad de Jalapa y después construirla con el Dreamweaver y hacer una confeccionada a mi antojo y poner lo que yo quiera, y es igualita a la de la luz, lo que la hice yo. Se la pongo en pantalla al notario y el notario certifica que en efecto ahí hay cuestiones que me están afectando. Y esa es mi prueba, certificada. Imposible. Ese es el criterio que hay. Pero ¿cómo esperar que la legislación evolucione? ¿Cómo esperar que las nuevas tecnologías que han repercutido en el aparato jurídico que nos regula evolucionen si gran parte de los legisladores, gran parte de los ministros, aún, y lo digo con el debido respeto, no están capacitados en este rubro tecnológico? Pero no es culpa de ellos. Estamos en la evolución tecnológica. Hace rato se hablaba de los famosos millennials y se hablaba de los nativos digitales. Afortunadamente, a gran parte de los que estamos en este recinto nos ha tocado la transición y estamos comprendiendo esto de las nuevas tecnologías. Pero imagínense las personas que crecieron sin celulares, sin computadoras, sin laptops, sin internet, y ahora de repente todo este mundo de evolución tecnológica se los quiere dar a entender en breves lapsos de tiempo. No es justo ni es posible. Lo que se necesita es la capacitación constante.
para poder comprender que la evolución normativa evidentemente está ligada a esta comprensión de nuevos bienes digitales, de esta nueva horda de delitos cibernéticos que para nada están descritos en la legislación actual y que necesariamente para que el ciudadano accese a la justicia existan más y mejores procesos eficaces. Hasta aquí estoy planteando el panorama actual de cómo se persiguen este tipo de delitos. Y llevo y recapitulo. Legislación, falta tipificar los delitos cibernéticos. Solamente tenemos el hackeo y de manera muy limitada. 2. Capacitar y generar fiscalías especializadas para la persecución de este tipo de delitos. Segundo reto. Tercero, la delimitación territorial de la aplicación de estos delitos. Cada quien expresa, evidentemente como nación, su responsabilidad en virtud de su soberanía. Oiga, es que pasó en unos videos que se subieron a YouTube en el estado de Veracruz que denigraban la imagen de una persona. Esta persona fue y se quejó y logró que un tribunal le diera una orden para que esta orden llegara a YouTube y YouTube bajara esos videos. Todavía no está en el sistema que tenemos ahora. Ahora en YouTube es fácil que acreditando el mal uso de un video o violación de derechos de autor lo bajen, pero antes no era así. Y esta persona llega con su orden y la dirige a la central de YouTube y YouTube dice, es que México no tiene jurisdicción conmigo. Puedes traerme la orden que tú quieras. Puedes traerme al juez si quieres. Pero nada va a hacer que yo la baje a menos que me lo digan las autoridades norteamericanas. Donde está el servidor es donde está, evidentemente, la aparente potestad. Eso es un error. Hay que modificarlo. Hay que generar, y esto desafortunadamente lleva tiempo, un tratado internacional que ligue a las naciones a través de la delimitación de jurisdicciones también digitales. Ese es otro reto. No nos vamos tan lejos. El problema está en la evidencia, en las pruebas, la prueba digital. Vamos a suponer que fui objeto de un delito cibernético, hablé a la policía científica, me dieron la asesoría, me canalizaron con el fiscal, me dijeron interpon tu denuncia y el fiscal ordenará las diligencias correspondientes para perseguir el acto delictivo. Hasta ahí voy bien. Y ya nada más de esto estamos hablando de 2 o 3 meses. Y ya giraron el oficio, la policía cibernética detectó una dirección IP en un domicilio que me es familiar y entonces tienen que empezar a recabar las pruebas. Como ustedes saben, en todo juicio, indudablemente hay que acreditar los hechos con pruebas. Pero en materia de delitos cibernéticos, la prueba se vuelve digital. Y la prueba digital tiene un desahogo muy particular, distinto a la prueba tradicional. Cuando a mí me defraudaron a través de un documento, esa es mi prueba base. Y digo, aquí está la firma. Me dijo que me iba a vender un carro en buenas condiciones, yo se lo pagué y resulta que el motor estaba a punto de desvielarse y yo casi me mato en el vehículo. Aquí está el contrato y lo llevo y le hacen una pericial en materia caligráfica, grafoscópica, documentoscópica y efectivamente es la firma del individuo que denuncié. Ahí está mi prueba. Hay altas expectativas de lograr que sea aprendido y yo alcance la justicia. Pero ¿qué pasa con el fraude digital? Donde individuos ingresan a páginas de venta de productos y alterando el contenido de esas páginas se ponen las calificaciones más altas, 5 estrellas, vendedor magnífico, y ellos mismos se ponen opiniones desde otros servidores donde es un excelentísimo vendedor. Oye, pues si la gente lo aplaude y tiene 5 estrellas, no hombre, claro que le compro, y resulta que nunca me mandan nada. Y eso es un fraude. ¿Y qué prueba voy a usar si no tengo el papelito como en el fraude en la realidad material, donde me firmase y tengo mi evidencia? Ahí es donde empieza el problema. Hay que rastrear la dirección IP, pero la dirección IP también se puede desvirtuar. De tal suerte que la dirección IP me puede mandar a Europa y en realidad la persona es mi vecino de enfrente. Y después de rastrear, imputar la responsabilidad, determinar que ese espacio virtual que el ciberdelincuente manipuló en realidad era de su posesión. Y después de acreditar que él era el posesionario de ese espacio virtual, que él me mandó las condiciones de compraventa y que previo rastreo de la cuenta determinamos que él recepcionó en una cuenta a su nombre el dinero, entonces pudiéramos hablar de condiciones viables para imputar responsabilidad.
Eso, queridos asistentes, es todavía muy complejo. Yo les voy a comentar brevemente un asunto que se denunció hace aproximadamente 7 años y que nunca pudo avanzar. Fue exactamente lo que platicábamos. A una persona muy letrada, por cierto, y que no lo culpo de lo que le pasó, y tiene ese correo de la lotería en libras esterlinas, y cae en el fraude, le llegan los certificados, deposita la cantidad de 60,000 pesos, y resulta que era un fraude. Iniciamos la denuncia y no la querían recibir en el fuero común, decían que eso era fuero federal, porque era un delito cometido, el correo provenía de una cuenta que era de un servidor en Johannesburgo, Sudáfrica. No se puede, aquí es un delito federal, vete al fuero federal. Y en el fuero federal, es que es una cuestión entre particulares, vete al fuero común. Ahí empezó el problema. Ya cuando finalmente la autoridad decidió admitir la denuncia y desahogar las pruebas, se le dieron todas las condiciones. La persona que recibió el dinero, en efecto, lo retiró de un banco, de una cuenta. Se podía haber solicitado mediante oficio entre naciones que se obtuvieran los videos del momento exacto donde está la fecha del retiro de las cantidades y detectar mediante la cámara el rostro del probable responsable. ¿Ustedes creen que se va a mover todo un aparato impresionante de enlaces nacionales y movimientos, solicitudes de videos por un individuo de 60,000 pesos? ¿Qué dijo el fiscal? Tenemos cosas más importantes en aquel entonces Ciero, ahora Seiro, que está rastreando fraudes cibernéticos. El asunto nunca avanzó. Y ahí fue donde entendimos la gran dificultad que se tiene, no solo por la descripción de los actos delictivos, sino por la real persecución de estos y el eventual acceso a la justicia. Si ustedes me lo preguntan, México está sumido en un profundo rezago, pero no es una cuestión de México por ser México, no. Esto está en gran parte de las naciones del país, del mundo entero. Tengo un libro de delitos cibernéticos y hago un capítulo de derecho comparado y comparo los delitos cibernéticos en Argentina, países de Sudamérica, países europeos, Alemania. ¿Y qué es lo que pasa? Todos tienen las mismas deficiencias, similares, algunos más aventajados que otros. Estamos en la transición. Estamos en la evolución tecnológica y la evolución tecnológica trae como consecuencia que se replanteen los paradigmas actuales de acceso a la justicia. Tenemos lo que se llama patrullaje cibernético, pero también las responsabilidades de nosotros, queridos asistentes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos nuestras computadoras con los antivirus vencidos y que ya te está lanzando el recordatorio? Renueve su licencia, renueve su licencia. O en algunos otros casos, se ha detectado que su licencia es apócrifa. Por favor, mete una nueva llave de licencia. Yo digo, ¿para qué quiero el firewall? ¿Para qué quiero el antivirus? Si no guardo nada tan valioso en mi computadora. Ese es el primer acto de conciencia. Miren, los padres, y en la mañana lo decía uno de los ponentes, y yo coincido con él totalmente, se preocupan mucho porque los hijos no salgan tarde, no hablen con extraños, se cuiden de las bebidas alcohólicas, que no anden en estados inconvenientes o con ropas inapropiadas en lugares donde podrían poner en riesgo su integridad física. Pero ¿qué tal los dejan en sus cuartos con una laptop con acceso a internet? Eso, queridos asistentes, es más peligroso que si lo van a parar a la Huaca a las 12 de la noche y lo dejan ahí solo. Los que conocen la colonia de la Huaca en Veracruz sabrán a qué me refiero. Pero es más peligroso, porque el delincuente cibernético es capaz de entrar en las mentes de los usuarios y prácticamente desnudar a los menores y comenzar a estructurar una red de pornografía infantil impresionante. Es una evolución delicada. Hay que hacer conciencia. No podemos acceder a las tecnologías, cuando menos tratándose de menores, sin una supervisión más profunda. Reitero, cuando la brecha generacional nos ha abandonado, esto no lo podemos ver con tanta claridad. Pero cuando estamos en el contexto actual de tecnología, sabemos que hay depredadores en las redes,
individuos que se hacen pasar por jóvenes atletas de 23 años, con un futuro prominente y con ánimo de hacerse amigo de medio mundo. Y en realidad atrás puede estar un psicópata, un enfermo. Pero regreso al punto original. Dos conceptos de delitos cibernéticos. Aquellos provenientes de los tradicionales, pero que utilizan las nuevas tecnologías como medio o canal, como finalidad o como coadyuvante. Me refiero a fraude cibernético, robo cibernético, y así sucesivamente. Amenazas cibernéticas. Y la otra categoría son los nuevos actos delictivos que están surgiendo, como la suplantación de identidad, la implantación de softwares maliciosos, adwares, malwares, spywares, conductas delictivas que solo se pueden dar en el ciberespacio y que actualmente no las tenemos tipificadas en el orden punitivo de nuestro país y que sí nos causan afectación y que evidentemente van en detrimento de nuestros intereses. Si entendemos que la legislación primero debe tipificar los delitos cibernéticos como deben ser, atentos a una nueva clasificación, ese es el primer paso. El segundo paso es establecer un órgano fiscalizador, una fiscalía especializada en delitos cibernéticos, que los individuos que te reciben la denuncia hablen el mismo lenguaje respecto del cual tú pretendes poner de su conocimiento un acto delictivo. Tercero, la vinculación necesaria con la actividad jurisdiccional para perfeccionar los mecanismos de prueba digital. ¿Cómo recuerdo yo un juicio, queridos asistentes, de una persona que dice, no hombre, este juicio lo tengo ganado? ¿Por qué? Porque tengo en video al fulano cuando se está llevando las cosas. No hay ni para dónde hacerse. Está el video y esa es mi prueba reina. Oye, ¿no tienes testigos? No hacen falta los testigos. Pues ahí está muy claro. Él agarró, se acercó y se llevó lo que no le correspondía. Resulta que la defensa dice en la audiencia preliminar, su objeción, señoría, objeto del alcance y valor probatorio de ese video. ¿Con qué sustento? Es un video digital y requiere para su perfeccionamiento una prueba pericial en materia de informática jurídica. Hay que validar el video. Miren, el video analógico y que se almacenaba en una banda magnética a través de un cassette o una cinta, ese era uno. Pero el video digital, el que tomamos nosotros con el celular, ese es un código binario, unos y ceros, que puede ser alterado, modificado, acortado, editado y mil cosas que las tecnologías ofrecen. Y si yo no ofrezco el perfeccionamiento de esos medios digitales, se pueden objetar. Oye, valídame que ese video no fue alterado, valídame que no fue confeccionado, o que la resolución del video permite identificar claramente el rostro del probable responsable. Y si todo eso no lo dice un perito, la prueba no sirve. Y si él lo tenía en video y no sirvió. Entonces el siguiente paso de todos estos retos que vengo mencionando es perfeccionar en capítulo especial el ofrecimiento de estas pruebas digitales. Miren, voy a decir algo que ya todos conocemos. El delincuente cibernético es un individuo con mayor grado de peligrosidad que el delincuente tradicional. Los delitos que puede cometer generan una repercusión más profunda y la reparación del daño es aún más complicada. Si una persona en cierta medida causa una afectación a tu honor, que bueno, ya no hay difamación ni calumnias en México, en el Código Penal, pero si alguien genera un detrimento de tu imagen en tu colonia, bueno, pues lo sabrá don Pedro, don Juan, desde la tienda. Pero si alguien genera un detrimento de tu imagen en internet, lo sabe todo el planeta si se meten a tu cuenta. Y ese estigma no te lo borras ni en 10 años. Y le sigues buscando después de 5 años tu nombre y sigue apareciendo aquello de lo cual fuiste objeto de burla o fuiste objeto de detrimento de tu imagen. El nivel de afectación del ámbito digital y de los delitos cibernéticos es mayor, más profundo. La persecución más compleja y la posibilidad de llegar en cierta medida a la justicia es remota. Así como tenemos el sistema jurídico actual, es remota. Por tanto, voy a las conclusiones. Es necesario establecer una ley especializada en materia de delitos cibernéticos en México. Mudar de esos dos pequeños capítulos que tenemos, uno del Código Penal Federal y otro del Código de Veracruz y de los códigos de los estados,
y mudar de esa endeble legislación a una ley especializada en delitos cibernéticos que contemple ambas figuras, aquellos novedosos que solo se pueden cometer a través de los espacios virtuales y aquellos que provienen de los tradicionales que con las nuevas tecnologías causan una nueva afectación y se vuelven un nuevo delito. Primer punto. El segundo, establecer órganos de persecución delictiva especializados para que con las corporaciones policíacas de policía científica puedan coadyuvar y hacer un buen binomio y en consecuencia arribar a la tan anhelada justicia en esta materia. Órganos persecutores especializados. Tercer aspecto. Perfeccionar los mecanismos de ofrecimiento de prueba digital. Si no hay pruebas en un juicio, no hay responsabilidad jurídica. Deben existir el fomento a los tratados internacionales que permitan la delimitación de estas jurisdicciones virtuales, porque efectivamente en el ciberespacio es de todos y el derecho de acceso al Internet ya es un derecho humano. Nueva Zelanda incluso, por disposición gubernamental, te destina 5 megas para navegar gratuitamente a todos y cada uno de los ciudadanos de aquel país. El Internet es un derecho humano, el acceso. En consecuencia, estamos en el tenor de la evolución, el Homo Cyber Sapiens, del que hablaba Nicolás Negroponte. Y finalmente, para concluir, una cultura de la legalidad, conciencia de ciberseguridad, entender que es un binomio. Ustedes tienen la responsabilidad, al igual que un servidor, de proteger nuestros sistemas de seguridad, de subir lo indispensable a la nube o a nuestros ordenadores, de mantener actualizados nuestros firewalls, nuestros antivirus, de entender que ahí es un espacio virtual donde puede causarnos una afectación muchísimo más profunda. Si atendemos a recomendaciones como estas, hay un panorama satisfactorio para la persecución de los delitos cibernéticos. Por su atención, muchísimas gracias.